Ahora sí. La docente que impartirá la sesión de hoy es Nicole Malvaski. Es licenciada en Psicología de la Universidad Diego Portales, máster en Terapia Psicológica de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia, diplomada en Mindfulness y Psicoterapia de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Tiene formación intensiva en DBT, es especialista en DBT para adolescentes y adultos y en la actualidad ejerce como terapeuta de DBT en el Centro Clínico Mente Sana, Psicología y Consulta Particular. Tiene amplia experiencia en el ámbito clínico tanto en contextos públicos como de consulta privada. Ha implementado programas de terapia cognitiva basada en mindfulness para mujeres con depresión, además de haber trabajado en unidades de trastorno de personalidad, adicciones y atención policlínica en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ahora sí, sin nada más que agregar, les deseo un excelente seminario y les doy paso a Nicole para que ella inicie su presentación. Muchas gracias, Emily. Ya, voy a compartir pantalla. Si llegan a no escucharme, porfa me lo indican en el chat y me pongo audífono. Eh, Está compartiendo, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, bienvenidos a todos. Eh, bueno, ya me presentaron, así que, bueno, les presento yo el seminario. ¿Qué intervenir primero desde la terapia dialéctica conductual cuando aparecen casos complejos? Y cuando hablamos de complejos, más que de dificultad, que también puede pasar, habla de la complejidad, de la cantidad de cosas que pueden aparecer en una misma persona. ¿Y qué criterios utilizamos Nicole, entonces? en el chat, perdón que te interrumpa, me mencionan que sí se escucha bajito. Voy a tener que usar un Sí. minutito mientras hago y me indican si se escucha mejor. Ahí, si me pueden indicar, sería súper. Ahí, para quienes escuchaban bajito, ¿Sí? dice que sigue. Ya. ¿Que sí? Que Ya. sigue bajo. Ah, sigue bajo. Chuta. Ujú. ¿Sí me escuchas Sí, bien? Sí. Bueno, sí, yo por lo menos te escucho bien. a ver qué dicen los demás. Hay más personas que también dicen que se escucha bien. Ya. Subir el volumen. Bueno, sí, suban el Sí. volumen lo que puedan, porque más no puedo hacer. Bueno, algunos escuchan más o menos, otros no. Bueno, Ujú. eh, como si no estuvieran conectados, dicen. A ver, ahí, ya. Bueno, lejano pero se escucha. Hagamos lo que podemos. Eh, Ujú. ya, entonces, continuamos. Entonces, ¿qué intervenir primero? En casos complejos, normalmente nos falta que trabajar, como que nos sobran posibles objetivos. Y este seminario no pretende enseñar DBT completo, en una hora es imposible, pero sí mostrar cómo organizamos la toma de decisiones cuando múltiples problemas pueden competir por la atención. Eh, entonces, ¿cómo decidimos qué es lo que requiere nuestra atención primero? Voy a ver los comentarios solo si es que ya, ok, se escucha mejor. Muy bien, qué bueno. Para preguntas los voy a dejar para el final ya, solo para poder ocupar bien el tiempo. Entonces, quiero partir presentándoles muy brevemente un ejemplo cuando todo parece importante. Tenemos una paciente que se llama Camila, tiene 29 años. No quiero que resolvamos nada, simplemente dejarlos con la pregunta abierta, donde podemos enumerar distintos problemas que pueden ir apareciendo. Tenemos a esta paciente que tiene una ideación suicida recurrente, sin conducta suicida al menos los últimos meses. Tiene un episodio de autolesión durante la última semana. Ha habido un aumento del consumo de alcohol las últimas semanas. Hay una crisis importante con su pareja, donde aparecen conflictos que a veces sobrepasan ciertos límites eh, del respeto o llegan a ciertos riesgos. Faltó 2 días al trabajo esta última semana, no asistió a la última sesión y también quiere comenzar a trabajar experiencias traumáticas porque sienten que son la raíz de sus dificultades. ¿Ya? Entonces, esta pregunta no es para que la respondan ahora, pero
si Camila llega a sesión con todo esto, ¿por dónde empezarían? Quiero que se queden pensando en eso. Eh, todo es clínicamente importante, ¿ya? Pero que todo sea clínicamente importante no es que cada cosa, o sea, como que todo tenga una prioridad inmediata. Así que los dejo con esa pregunta abierta durante el seminario. ¿Por qué es difícil priorizar? Bueno, primero, los pacientes llegan con crisis. Lo urgente suele captar nuestra atención y genera presión para actuar. Por ejemplo, Camila podría llegar muy afectada por la discusión con su pareja que han ido escalando. Coexisten múltiples problemas clínicamente relevantes. Eh, por ejemplo, pueden coexistir, no sé, distintos diagnósticos con distintos síntomas, el alcoholismo ha ido en aumento, y también pueden existir múltiples demandas. Por ejemplo, la paciente inmediatamente puede querer hablar de lo que le angustia con respecto a su pareja. Yo como terapeuta puedo estar súper asustada porque la ideación suicida ha ido subiendo, la familia puede estar tremendamente preocupada porque la paciente está subiendo su ingesta de alcohol, lo cual como que los alerta muchísimo. La pareja puede estar más preocupada porque la paciente se ha ausentado al trabajo y el estado anímico de la paciente, o eso puede estar afectando en la economía. Voy viendo las cosas que van diciendo, solo si es que tiene que ver con cómo se escucha. No, ya. Eh, entonces es importante saber que sin un marco claro de por dónde iniciar es muy difícil saber realmente por dónde iniciar y nuestra terapia se puede convertir en algo reactivo, en que empecemos a trabajar simplemente respondiendo a la angustia de la paciente, que en muchas terapias y en muchos casos, dependiendo de la etapa en la que estemos, de cómo esté el paciente, obviamente se trata de escuchar al paciente e ir acogiendo también esto, pero la idea no es que sea una terapia reactiva a la angustia inmediata que emerge en cada sesión, sobre todo si tenemos tantos focos. Entonces, trabajar según lo último que ocurre o lo que más emociona o lo que aparece urgente en el relato nos va a desordenar un caso que puede aparecer con tantas complejidades. Y como les decía, es difícil priorizar porque la crisis aparece como algo urgente, coexisten múltiples cosas y estas múltiples demandas que pueden aparecer, porque en pacientes graves también nos pasa que aparecen otras personas, que hay otros temas dando vuelta, no sé, o sea, si se ausenta el trabajo puede haber un tema económico que puede parecer muy urgente. Eh, entonces, eso. Y necesitamos un marco que nos permita estructurar toda esta complejidad. Y aquí es donde podemos ir estructurando según el DBT. Lo primero es trabajar en torno a metas del tratamiento. Eh, ya más adelante lo voy a decir, pero trabajamos en torno a metas. Junto con el paciente formulamos metas que siempre van a estar en positivo, ya lo voy a decir como más en detalle, pero que en el fondo no tiene que ver con quiero dejar el alcohol o quiero dejar de sentir angustia, sino que trabajamos en torno a una meta. Después tenemos que identificar en qué etapa del tratamiento estamos, que también lo vamos a ver más adelante. A partir de la etapa que identificamos la etapa en la que estamos, identificamos jerarquía de los blancos que vamos a tratar, de las conductas que queremos disminuir o aumentar, y así organizamos la agenda de cada sesión. Al organizar la agenda de cada sesión, hacemos un análisis de la conducta y la posterior intervención. Ya por ahora quizás suena como todo, pero vamos a ir paso a paso. Y cada nivel responde a distintas preguntas. ¿Cuál es la meta del tratamiento? Es hacia dónde nos estamos dirigiendo. Siempre tenemos que saber que con el paciente tenemos un norte que puede ser, la paciente puede decir, quiero una relación de pareja estable o quiero poder terminar mi carrera. Esas son metas de tratamiento. Quiero poder sentir eh, que la vida tiene sentido. Hay que hacerlo un poco más concreto, que no son puras emergencias. ¿En qué momento del tratamiento estamos? Aquí el DBT también se divide en etapas que vamos a ver más adelante. Dentro de esta etapa de tratamiento en la que estamos,
qué conducta tiene prioridad. Y no es que queramos modificar la conducta solo por modificar las distintas conductas, sino que las conductas disfuncionales cumplen una función que perpetúa el sufrimiento en el paciente. Entonces, eh, ¿qué tiene prioridad en torno al desorden que está viviendo el paciente? Y vamos después entonces a la agenda de la sesión. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Y por último, ¿qué variables vamos a necesitar modificar con las distintas intervenciones? Entonces, intentamos evitar que un tratamiento complejo se convierta en un caos por los distintos focos que pueden ir apareciendo y que no sea finalmente, como hablamos antes, un tratamiento reactivo. Bueno, entonces, en DBT no vamos a ver ahora cada cosa, pero les muestro las fases del tratamiento en DBT. Primero, hay una fase de pretratamiento, que es como que podríamos hablar de una fase diagnóstica, donde con el paciente socializamos el modelo. Hay un modelo biosocial que plantea Marshall Linehan, que no vamos a ahondar tampoco ahora, pero que es cómo se configura la desregulación emocional en una persona, la desregulación emocional persistente. Y socializar el modelo es explicarle este modelo biosocial a partir de la historia específica del paciente y con el paciente ir un poco armando eh, como la formulación de caso. Acordamos estas metas que hablamos, qué es lo que para el paciente es importante, qué es una vida que valga la pena ser vivida para el paciente. Es una frase también de Marshall Linehan, que es quien creó esta terapia. También junto con el paciente identificamos las distintas conductas problemas que está atravesando actualmente y estamos hablando de conductas, ya particularmente. No estamos hablando solo de síntomas, tengo angustia, sino que esta angustia en qué se traduce. Y aquí estamos barajando el obtener el compromiso para el tratamiento, porque sobre todo en lo que es el DBT estándar, es una vez a la semana con terapeuta individual, ir una vez a la semana a lo que es grupo, se requiere mucho compromiso, entonces bueno, evaluamos todo eso en pretratamiento. Y después tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y nos vamos a quedar hoy en lo que es la etapa 1. ¿Ya? En etapa 1 seguimos estableciendo la relación terapéutica, acordamos los objetivos y nos enfocamos en 3 cosas en orden de jerarquía. En 4, pero en 3 que son la jerarquía. Y vamos a ahondar. 1, reducir las conductas que amenazan la vida. 2, reducir las conductas que interfieren con la terapia. 3, reducir las conductas que interfieren con la calidad de vida del paciente y al mismo tiempo incrementar las distintas habilidades que le permitan eh, elegir conductas que sean más funcionales para seguir disminuyendo el sufrimiento y encontrando esta vida que valga la pena vivir. Eh, Cuando ya se termina esta etapa 1, que dura aproximadamente un año, esto en el DBT estándar, como les digo, que es mientras incrementamos habilidades conductuales con los pacientes en el taller grupal, o sea, esto no tiene como unos tiempos exactos, pero cuando ya logramos estas metas jerárquicas de reducir conductas que amenazan la vida, que interfieren con la terapia y con la calidad de vida, y ya vemos que el paciente también ha incrementado habilidades conductuales, está funcionando mejor, podemos pasar a una etapa 2, donde ya empezamos a hablar más de abordar el sufrimiento que puede estar asociado a trauma, eh, a duelos, a evitación patológica que puede existir en una vida, porque finalmente son pacientes que vienen como con una vida de evitación, ya sea en conductas de alto riesgo, donde están evitando también sostener ciertas emociones o evitando la propia emoción con inhibición conductual, quedándose en la casa, no presentándose a muchas cosas que quizás les generan movimiento. Entonces, eso más en etapa 2. Esto es DBT estándar. Hay unas nuevas como líneas, no son líneas, pero son como nuevos protocolos que se han instaurado justamente el curso que va a estar dando la próxima semana y para el que ustedes están participando. Es DBT avanzado para trauma, donde voy a mostrar algunos protocolos donde DBT estándar
fusiona un poco lo que es etapa uno con etapa 2, ¿ya? Pero bueno, eso para verlo ya más a fondo en el curso. Después, en etapa 3 es ya intervenir en problemas vitales, desarrollar metas personales, más estabilidad en la vida cotidiana. Y ya en etapa 4 nos encontramos más con temas más existenciales, aumentar sentimientos de plenitud, etc. Entonces vamos a ir a etapa 1, que es cuando aparece toda esta complejidad y donde uno siente que tiene que estar apagando incendios, donde el paciente llega con mucha angustia, eh, y puede estar en peligro también. Entonces, bueno, hablábamos del pretratamiento, que es donde, por sobre todo, vamos a establecer las distintas como agendas de la sesión en torno a las metas que hayamos acordado junto con el paciente respecto a esta vida que vale la pena ser vivida. Para mí puede ser terminar una carrera, para otra persona puede ser formar una familia. Hay que ir descubriendo junto con el paciente más que imponer metas. Entonces, antes de jerarquizar, que obviamente igual hay una jerarquía que nos ordena, igual es muy importante saber cuáles son las conductas problema, pero en torno a qué meta vamos, hacia dónde nos orientamos, cuál es el norte. Y etapa 1, entonces, que es donde vamos a ir más de lleno. Organizamos el tratamiento individual a través de esta jerarquía de blancos y el fortalecimiento de las habilidades. Entonces, en primer lugar, nos vamos a enfocar siempre, siempre en las conductas que amenazan la vida. También vamos a ir ahondando. Y esto va a ser uno de los puntos centrales de hoy. Después en conductas que interfieren con la terapia y después en conductas que interfieren con la calidad de vida. Ya vamos a ir distinguiéndola. Al mismo tiempo vamos a ir trabajando el aumento de habilidades, que en DBT tenemos 4 módulos, que son el módulo de mindfulness, regulación emocional, tolerancia al malestar y efectividad o eficacia interpersonal, se puede decir de distintas maneras, pero bueno, no se trata de esto el seminario, pero les cuento un poco para los que quizás no saben mucho de DBT, pero se trabaja mucho la atención plena a través de la práctica más informal, más lúdica, de mantener la atención en el presente, porque para poder regularse emocionalmente, para poder tolerar el malestar o para poder hacerme cargo de distintos problemas que pasen en un vínculo, necesito estar atento, necesito estar en el aquí y el ahora, y eso es algo que se va entrenando, sobre todo en pacientes que también eh, todo esto disruptivo que están viviendo tiene mucho que ver con la evitación del presente en sí y de cómo se están sintiendo en el presente. Se trabajan habilidades de regulación emocional, bueno, es súper amplio lo que es regulación emocional, tolerancia al malestar, que es cómo sobrevivir a la crisis, eh, en un momento de crisis como intervención en crisis, y bueno, efectividad interpersonal, porque sabemos también que nos regulamos a través de nuestros vínculos, y bueno, también hay formas de encontrar ser más efectivos en lo interpersonal. Entonces, eso. Y la jerarquía entonces nos organiza para saber qué abordar primero y al mismo tiempo entrenamos estas distintas habilidades para poder fortalecer alternativas que sean más efectivas para responder a estas distintas conductas en las que vamos a trabajar. Entonces, la prioridad uno, que son las conductas que amenazan la vida. ¿Qué sería una conducta que amenaza la vida? Eh, Conducta suicida, lo primero. Autolesiones también. Ideación o urgencia, como la urgencia a la acción. Podría no haber una conducta suicida, pero sí ideación, que también hay todo como, ahí se puede usar un protocolo que se llama LRAMP. No lo vamos a pasar ahora por un tema de tiempo, pero lo voy a escribir acá por si quieren buscarlo. El protocolo LRAMP, que es para medir el riesgo suicida, ahí lo puse. Y otras conductas de riesgo inminente, de muerte o de daño grave. Aquí es importante preguntarse, ¿qué ocurrió exactamente en esta conducta? Y acá tenemos que actuar como que fuéramos investigadores minuciosos.
si es que hubo una acción o estamos hablando solo de una urgencia a la acción, una ideación, porque muchas veces desde la angustia pueden querer autolesionarse, pero pueden lograr regularse y no hacerlo. Hay que ir viendo eh, bien caso a caso y conducta a conducta. ¿Cuál es el riesgo actual? Y también si es que hay un riesgo próximo. Eso también es importante. O sea, primero, hacer la distinción clara entre acción e ideación o urgencia a la acción. Una conducta realizada requiere, en primer lugar, un análisis prioritario frente a la conducta pasada. Por ejemplo, en el caso de Camila, la paciente hubo una autolesión y también estaba con ideación suicida, pero no hubo una acción. Acá, si nos queremos quedar solo con la jerarquía, sin evaluar transversalmente, partimos la agenda de la sesión haciendo un análisis funcional o en cadena, que vamos a ver, de la autolesión. Sin embargo, igual es súper importante considerar el riesgo próximo, si es que la ideación sigue presente, o sea, al final tenemos una jerarquía, pero no somos robots y todo se está solapando. Tenemos que también evaluar si esa autolesión pudo tener quizás una fue una forma también como de regularse para no ejercer la conducta suicida, o sea, tenemos que ir evaluando. Y para eso el protocolo LRAMP sirve para evaluar como el riesgo de una ideación o ya conducta suicida. Entonces, primero evaluar esta diferencia entre la acción y la urgencia a la acción. Esto va a requerir el análisis como prioridad frente a una urgencia pasada. Pero el riesgo actual o próximo puede reorganizar nuevamente también toda la sesión. Por ejemplo, pongámosle que Camila tiene como trauma un abuso sexual. Y ella dice, esta es la raíz de todos mis problemas, ella lo dijo, pero hubo una autolesión recién. Y yo digo, bueno, y hay ideación suicida dando vuelta, pero hubo una autolesión. Yo digo, ya, la agenda de mi sesión actual va a ser hacer un análisis de la autolesión y trabajar en torno a esa conducta. Sin embargo, ella quizás al inicio de la terapia me dice, si mi abusador sale de la cárcel, yo me mato. Entonces ahí empezamos a considerar el riesgo próximo. ¿Qué es esta ideación suicida, por ejemplo? No, es que mi abusador va a salir en 2 semanas más. Ya, entonces no es que no vamos a trabajar en torno a la autolesión, como les digo, todo se solapa también, esta autolesión tiene que ver con que algo también se está desregulando ahí, hay mucha angustia, pero ¿qué está pasando con esta ideación? ¿Hay un riesgo próximo? Entonces también vamos evaluando según el contexto completo, la subjetividad, la historia de la paciente, y eso puede reorganizar nuevamente toda la sesión a pesar de que sabemos en orden de jerarquía que la conducta, la acción de riesgo vital es lo principal y debería ser lo primero si ella nos dice, mi abusador sale la próxima semana de la cárcel y yo prometí matarme si eso pasa, reorganizamos la sesión. Y esto es importante que como que sepamos y que seamos como que sepamos hacer preguntas a los pacientes, que no tengamos miedo de preguntar. Hay un mito ahí en torno a que si preguntamos sobre suicidio, sobre ideación suicida, estamos incidiendo, intensificando. Eso no es así. ¿Ya? Eso. Entonces, en el caso de Camila, por ejemplo, también, el tema del alcohol, podríamos decir, esto no es una conducta que amenaza la vida. Podríamos decir, bueno, está tomando, esto hace obviamente que se desregule el sueño, que se desregule el ánimo, etcétera, pero por ahora es una conducta de la calidad de vida. No está amenazando la vida porque no implica un riesgo. Pero, por ejemplo, a mí me pasó un caso de una paciente eh, que cuando tomaba alcohol manejaba
Y cuando manejaba tenía una ideación suicida, eran como conductas para suicida, una ideación suicida de, bueno, que pase lo que tenga que pasar y soltaba el volante. Entonces aquí el alcohol sí entraría como una conducta que amenaza la vida, ¿ya? Entonces hay que ir evaluando caso a caso, pero lo primero acá lo importante es ir directamente a las conductas que amenazan la vida. Eso. Como prioridad número 2, conductas que interfieren con la terapia. Esto puede sonar un poco obvio, pero necesitamos pacientes para poder trabajar. No funciona la terapia si no hay un compromiso. Obviamente, mira, también podemos tener un paciente que se está autolesionando todo el tiempo, que está en jerarquía 1, en prioridad 1, pero está faltando. No significa que vamos a trabajar prioridad 2 recién cuando el paciente se deje de autolesionar. Esta jerarquía eh, tiene que ver con el orden de la agenda de la sesión. Por ejemplo, si el paciente, Camila, llega con que hubo una autolesión, pero la sesión anterior faltó, yo parto haciendo un análisis de la conducta de la autolesión y luego continúo haciendo un análisis de la conducta que interfiere con la terapia. ¿Qué pasó? Que hubo una inasistencia, por ejemplo. A pesar de que Camila puede estar tremendamente activada diciéndome que lo único que quiere es volver con la pareja, que está muy activada con el tema de la pareja, y obviamente eso también puede tener que ver con la autolesión que tuvo, pero no elegimos la conducta a analizar la discusión con la pareja. Eso puede formar parte del análisis conductual, pero no es la conducta a trabajar. La conducta a trabajar va a ser la autolesión. Luego hacer el análisis conductual de la autolesión y de intervenir en torno a eso, vamos en la agenda de la sesión viendo las conductas que interfieren con la terapia. Hablamos de la inasistencia o de que no completó ciertas tareas, puede ser dificultades para participar, por ejemplo, de la terapia grupal. Eh, Puede haber también un tema en el vínculo. eh, no sé, distintas cosas que pueden ir apareciendo. Eh, y es importante porque amenaza la continuidad del tratamiento, porque dificulta el trabajo sobre otras conductas que queramos evaluar y si no se aborda, la terapia pierde efectividad. Eh, Después de eso, a pesar de que Camila puede estar angustiada toda la sesión, la tenemos que traer un poco a esta jerarquía. Podemos hablar de las conductas que interfieren en la calidad de vida, como por ejemplo lo que está pasando en su relación. Que obviamente todo tiene que ver con todo, pero para intervenir en la agenda de la sesión, vamos por la jerarquía que hablamos. Prioridad 1, conductas que amenazan la vida. Prioridad 2, conductas que interfieren con la terapia. Y obviamente van antes de la calidad de vida porque si no es imposible sostener el tratamiento. Necesitamos la continuidad, necesitamos seguir profundizando, necesitamos que el paciente aplique habilidades, necesitamos que el paciente vaya exponiéndose al trabajo. Entonces, eh, eso. Y prioridad número 3, conductas que interfieran con la calidad de vida. Aquí entra en gran parte todo lo que un paciente puede traer a la consulta, porque el paciente generalmente no te va a decir, quiero hablar de mi autolesión. Puede ser, sí, puede pasar. Hola, quiero hablar de mi autolesión. No, el paciente te va a decir, oh, no, tuve toda la semana con dificultades laborales, estoy con problemas legales, me tiene muy angustiado, qué sé yo, mi familia está muy preocupada porque estoy tomando alcohol, no puedo parar de discutir con mi pareja. Aquí entra todo esto. Ya también vamos priorizando en estas mismas conductas. Pueden ya a lo largo de la terapia ir desapareciendo lo que son las autolesiones o las distintas conductas que amenacen la vida, el riesgo vital. Y acá también tenemos que ir viendo como una subjerarquía en el fondo de cuáles de todas estas cosas que nos presenta el paciente interfiere con más intensidad o más que intensidad en más áreas de la vida, que desorganiza más al paciente. Por ejemplo, si tiene dificultades laborales y tiene dificultades con la pareja, que ambas son conductas que interfieren con la calidad de vida, hay que ver cuál interfiere más.
Si hay un consumo problemático en este caso, probablemente interfiera más, a pesar que puede que le genere mucha más angustia una situación económica o qué sé yo, pero en el consumo problemático eso va como a solaparse con otras áreas, va a influir en vulnerabilidades, en el sueño, en las relaciones, entonces acá incluye eso. Igual hay que enfatizar que DBT tiene criterios de exclusión, esto hablando desde la formalidad del DBT igual, pero cuando hay un paciente donde el consumo es su mayor problema e interfiere en toda su vida, es difícil también que se comprometa un tratamiento que tenga este orden y ahí hay que ir directo a lo que es consumo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen consumo y no tienen autolesiones. Bueno, la jerarquía DBT no es para ese paciente, ¿se entiende? Eh, entonces eso. ¿Y qué implica entonces clínicamente priorizar después de evaluar conductas que amenacen la vida y que interfieran con la terapia? Acuérdense, esto no es esta sesión evaluó esto, esta sesión lo otro. Es como el orden de la sesión en sí. Si hubo autolesión, voy a eso. Si no hubo, pero hubo una falta, voy primero a trabajar la falta. Si hubo solo conductas que interfieren con la calidad de vida, voy solo a eso y también las jerarquizo. ¿Ya? Y estos blancos entonces se abordan cuando no hay conductas de mayor prioridad y permiten avanzar hacia esta vida que valga la pena ser vivida. Eh, y bueno, acá va a pasar esto de la comorbilidad, donde los diagnósticos nos pueden orientar la formulación del caso, pero la prioridad de cada sesión se establece según las conductas. Eso también es importante. Podemos tener un paciente que está con, no sé, que tiene una bipolaridad diagnosticada, que puede estar en un episodio maníaco, que puede también tener consumo problemático, que además tuvo una autolesión. Nuevamente vamos al riesgo vital, más allá de, como que no nos enredamos pensando en, tiene este diagnóstico y este diagnóstico de bipolaridad es más grave que su diagnóstico de consumo de sustancia. No es que no nos importen los diagnósticos, nos importan mucho porque nos orientan sobre el universo del paciente, pero, y formulamos el caso y nos orientamos junto con el paciente y las metas, pero cada sesión nos vamos derecho a las conductas concretas del paciente, desde la prioridad 1 hasta prioridad 3, que es conductas que interfieren en la calidad de vida. Entonces eso, no priorizamos diagnósticos, o sea, eh, puede haber síntomas psicóticos incluso en un paciente, y uno puede decir, chuta, es como, qué susto, esto está muy desorganizado. Eh, Hay un riesgo vital ahí, es importante la conducta, ¿ya? No porque solo queramos erradicar conducta, sino que porque buscamos que el paciente organice una vida que se sienta que vale la pena. Eh, bueno, y si una conducta pertenece a más de un nivel, eh, ahí hay que decir esto que hablábamos, por ejemplo, si el consumo de alcohol igual amenaza la vida, eh, o por ejemplo, puede pasar que hayan ausencias, por ejemplo, hospitalizaciones que pueden interferir con la calidad de vida, pero también interfieren con el poder asistir a terapia o sostener el tratamiento. ¿Cómo decidimos cuando las distintas conductas, que esto va a pasar, todo no lo podemos ver tan lineal, pero lo decidimos haciéndonos estas preguntas? Eh, Porque independiente de que nos ordenamos en esta jerarquía, no podemos clasificar solo por la forma de la conducta, sino que tenemos que considerar cuál es la función. Nos preguntamos y lo vamos trabajando con el paciente, ¿para qué sirve esta conducta en este momento? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué situación ocurre? ¿Y cuáles son las variables que lo rodean? ¿Qué relación también tiene con otras conductas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué efectos tienen en la vida del paciente, en la terapia o en el riesgo? Y un mismo comportamiento puede cambiar de categoría según sus efectos, que es lo que les digo. Un consumo de alcohol puede no amenazar la vida, más sí la calidad de vida, o puede amenazar la vida. Hay que ir evaluando. Eh,
o una conducta, por ejemplo, sexual de riesgo, normalmente puede ser de calidad de vida, pero si sistemáticamente precipita conductas de riesgo, puede adquirir otra prioridad clínica. Si es que hay riesgo vital, si se ve con personas que no conoce. Entonces hay que ir viendo según la función también. Para todo esto, usamos una herramienta que es la hoja de registro diario. ¿Ya? Nosotros al paciente le pedimos todas las sesiones que, que se lleve y registre, haga un registro diario, no sé si se logra ver, pero de las conductas. Entonces, tiene que evaluar la distinción entre deseo y acción. Entonces, ¿hubo autolesión el lunes? Sí. Deseo del 0 al 5, pongámosle un 3. ¿Hubo suicidio el lunes? No. O conducta. Deseo del 1 al 5 puede haber un 5. También ahí vamos, esto es una escala subjetiva, pero a partir de esta escala subjetiva de ansiedad o de malestar, el paciente también va conociéndose, y no solo conociéndose, y nosotros también vamos organizando la sesión, sino que también es una forma de exponerse. Son pacientes, como hablábamos, que se han mantenido evitando mucho el malestar, y esto es una pequeña tarea diaria que les pide poder entrar un segundo en ese malestar y evaluarlo y darle forma también según esta escala subjetiva. Y bueno, con el tiempo podemos ir evaluando también cómo esa conducta se va repitiendo, va disminuyendo, si es que hay uso o no de habilidades, qué habilidades les sirven. Eh, Aquí tenemos conductas como autolesión, suicidio, alcohol, drogas, gritos, agresiones verbales, sobre ingesta de fármacos, restricción o atracón alimentario, ausentarse a clases o al trabajo, sexo riesgoso, quedarse en la cama todo el día, u otras, que podemos, ahí está el espacio de otras, porque lo vamos viendo con el paciente, y también qué emociones estuvieron asociadas y en qué intensidad. La rabia, la pena, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, la envidia. Ahí en otras yo suelo, que pasa mucho el aburrimiento, que nos hemos dado cuenta con algunos pacientes que el aburrimiento es una emoción que activa también más malestar. Entonces, esto nos va a permitir organizar la agenda. Cuando no hay, cuando el paciente no llena la tarjeta de registro diario, que yo sé que puede sonar quizá un poco tedioso, pero bueno, desde el DBT lo hacemos así. eh, si el paciente no la llena, eso es una conducta de prioridad número 2, ¿ya? Eso es una conducta que interfiere con la terapia. ¿Por qué? Porque no vamos a saber por dónde partir. No es que estemos completamente desconectados del paciente, pero como les digo, si el paciente acá pone que hubo autolesión, que hubo gritos y agresiones verbales con su pareja, y que además se ausentó al trabajo y viene contándonos de la pelea que pasó con la pareja, nos perdemos de la autolesión. Entonces, es algo que es una herramienta que tiene múltiples usos, tanto a nosotros para ordenarnos, también para ir registrando, ir con el paciente viendo las conductas relevantes, como también ir registrando qué habilidades van sirviendo, cuáles no, qué cosas se van repitiendo, qué emociones están asociadas, y nos permite poder hacer el orden de la sesión eh, para ver con qué partir. Entonces esto nos permite de alguna manera ir viendo qué pasa entre las sesiones, vamos viendo qué habilidades va utilizando, y evita que esta agenda dependa solo del relato del paciente. Entonces nos ayuda a ordenar, ¿ya? Em, Eso. Entonces, es importante que no dependamos solo de lo que el paciente recuerda también, porque también puede ser que el paciente diga, sí, me autolesioné. ¿Cuándo? No, no tengo idea. Bueno, hablemos de eso. Ay, parece que fue el martes, miércoles. Bueno, ¿y qué pasó el martes, miércoles? Ay, no me acuerdo. Y perdemos un poco el análisis funcional de esta conducta. Entonces, el registro tiene una prioridad clínica, ¿ya? Entonces, vamos del registro a esta priorización clínica. El registro nos va a informar
pero no vamos a decidir desde ahí, no somos robots. Ahí entramos, nos ordena, pero tenemos que ir, bueno, ¿qué pasó desde la sesión anterior? Una pregunta que nos hacemos. Ok, en el registro sale autolesión. Hubo una autolesión de la sesión anterior hasta ahora. ¿Qué pasó durante esta semana? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Y qué puede ocurrir después de la sesión? ¿Hay algo actual o próximo que modifique la prioridad? Esa pregunta es súper importante, que es lo que hablábamos antes. Si va a salir el abusador, bueno, hablemos de eso, y hay un riesgo inminente de que haya conducta suicida, vamos directo a eso y la autolesión la dejamos como prioridad 2. Y priorizar también es administrar la sesión. ¿Qué abordar? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Distribuir la atención según la jerarquía. O sea, si tenemos muchos blancos, tenemos que ir viendo con qué intensidad intervenir. Todo eso vamos viendo según cuántos, cuánto está incidiendo en el fondo en el riesgo del paciente. Un blanco de mayor, una conducta de mayor prioridad no significa que ignoremos las demás, solamente nos da un orden. Y bueno, entonces la idea central entonces es que el registro diario nos ayuda a organizar esta agenda de la sesión, pero nueva información obviamente puede aparecer o un riesgo próximo puede cambiar esta prioridad y tenemos que estar atentos a eso y la jerarquía entonces nos orienta no solo lo que debemos abordar primero, sino que también cuánto tiempo y con qué intensidad hacerlo, porque van a aparecer distintas conductas o urgencias a la acción. Por ejemplo, si solo aparece una autolesión y no aparecen ni los gritos, ni las agresiones verbales, ni podemos dedicar toda la sesión a eso. Pero si aparecen varias conductas, intentar usar esta jerarquía. Bueno, ¿y ahora qué? Elegimos entonces esta conducta. ¿Qué hacemos? Elegimos entonces en qué conducta vamos a trabajar. Siempre acuérdense, es en torno a la conducta, no en torno a una emoción. No es que no nos importen, sino que la conducta es como nuestra brújula. Después vamos a conducir todo lo que tenga que ver con esta conducta. No es que solo, y lo quiero repetir siempre porque a veces siento que las terapias contextuales pueden venir un poco como a invalidar como la experiencia subjetiva y que solo queremos como erradicar conductas y fin. No, el análisis conductual y el intervenir una conducta no es solo para erradicar conductas, sino que esa va a ser nuestra brújula porque esa conducta cumple una función y tenemos que ver qué cosas están asociadas, qué está funcionando, cuál es la función de esta conducta. Entonces, va a ser nuestro norte para orientar el resto de las cosas. Entonces, definimos la conducta problema. Entonces, lo primero, ¿qué ocurrió exactamente? Realizamos un análisis en cadena, que es algo que les voy a mostrar ahora, donde vamos a ver como la cadena de eventos asociadas a la conducta que elegimos intervenir. Identificamos las variables relevantes que hayan acá en esta cadena. Pueden ser emociones, pensamientos, el contexto, consecuencias asociadas, positivas o negativas. Hacemos un análisis de solución. En esta cadena, cada eslabón es una oportunidad en la que se puede intervenir. Eh, en un pensamiento, en una emoción, en una urgencia a la acción, en una vulnerabilidad. Entonces vamos haciendo un análisis de las distintas soluciones que podemos hacer. No junto con el paciente, no es como un análisis moral de debiste haber hecho esto de esta manera, sino que ¿cómo pudiste haberlo hecho de una manera en que no sucediera esta conducta? Es como ir junto con el paciente descubriendo alternativas a través de estas soluciones. No venimos a juzgar por qué lo hizo de tal manera, entonces debiese hacerlo de esta otra. Eh, venimos a generar nuevas soluciones junto con el paciente in situ. O sea, elegimos esta conducta, que es algo que se puede repetir en el tiempo y que cumple una función, pero elegimos la conducta junto con todo el contexto que la sostiene y vamos viendo, en esta situación pudiste haber hecho esto, cuando la emoción estaba en tal nivel, ¿qué hubieses hecho si no hubieses hecho esto? Hubiese utilizado tal habilidad, tal cosa. Y así vamos armando
no por llorar sobre la leche derramada, sino que porque sabemos que esa conducta cumple una función, puede volver a aparecer y podemos generar soluciones distintas. Porque una conducta de riesgo, una conducta disfuncional, siempre va a tener una función de regulación emocional. La autolesión siempre viene a regular emocionalmente. El tema es que es inefectivo, el tema es que genera consecuencias mayores, perpetúa el sufrimiento. Entonces es ir reemplazando estas distintas conductas y eslabones de esta conducta eh, por algo más funcional. Y bueno, ahí aplicamos la intervención, que puede ser las distintas habilidades de estos 4 módulos, la validación, que es parte como de las estrategias de estilo en DBT, del estilo terapéutico, resolución de problemas, manejo de contingencias, que tiene que ver también con, puede ser exponerse, manejo de contingencias tiene que ver con todo esto de, como de, como ¿cómo lo puedo decir? Como del condicionamiento, de cuánto se puede reforzar la conducta de forma positiva, negativa. Bueno, ahí hay que ir viendo. Y bueno, entonces elegimos la conducta, ¿ahora qué? Este es el análisis en cadena. Voy a hacerlo rápido, porque para esto también puede haber una clase de todo esto, pero elegimos la conducta objetivo. No elegimos qué emoción hay asociada, que puede aparecer en los eslabones, qué la gatilló, que puede ser la discusión con la pareja, por ejemplo, sino que elegimos la conducta. Entonces, a partir de eso hacemos el resto. Conducta específica que queremos comprender, analizar o cambiar. Y a partir de esto vamos haciendo toda la cadena. Primero, ¿qué vulnerabilidades, o sea, primero, perdón, qué evento la gatilló? La discusión con mi pareja me desreguló, por ejemplo. Entonces, situación específica que inicia la cadena y precipita la autolesión. Se me desreguló. Vulnerabilidades de base. Pueden haber factores que aumenten la sensibilidad emocional también. Por ejemplo, falta de sueño, consumo, estrés, conflicto interpersonal. Si Camila no está durmiendo mal hace semanas, si es que hay un consumo de alcohol, acá hay una vulnerabilidad de base en la cual podemos trabajar para ampliar también como el umbral de respuesta antes de que se desregule. Un segundito que se me está descargando. Ahí. Eh, Dentro del evento gatillante hasta la conducta objetivo aparecen distintos eslabones. Pueden aparecer pensamientos, mi pareja me va a dejar, emociones, me siento sola porque no me entiende, sensaciones corporales, siento calor, tengo ganas de salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa entre el evento gatillante? Las vulnerabilidades anteceden. Como les digo, eso nos permite como jugar con el contexto para ampliar como el umbral de tolerancia. Pero entre el evento gatillante y la conducta que elegimos, que va a ser nuestra brújula, hay muchos eslabones que pueden ser pensamientos, emociones, sensaciones, en el fondo distintas como eventos externos o internos. Puede ser que la oscuridad puede generar más vulnerabilidad, no sé, entonces prender luces, estoy dando un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero podemos ir identificando distintas cosas. Y las consecuencias, que son tanto los efectos inmediatos y posteriores. Por ejemplo, una consecuencia inmediata puede ser que si me autolesiono, independiente de que lo que busca la paciente ahí es la autorregulación, también puede haber una ganancia secundaria, donde puede estar, pues no puede no ser consciente de eso, pero quizás la pareja deja de discutir, va y la abraza. Ahí hay una consecuencia que cumple una función, pero las consecuencias en el largo plazo eh, podría ser, bueno, siento vergüenza al ir al trabajo, dejo de confiar en mí misma porque no he podido regular mis emociones, no me gusta cómo me veo, etcétera. Pero las consecuencias son lo que refuerza la conducta, lo que hace que se mantenga en el tiempo. ¿Ya? Entonces, el análisis en cadena permite pasar de una descripción general a una comprensión funcional y específica. No es solo un análisis como de un hábito,
es de la conducta que pasó particularmente el viernes a las 3 de la tarde y tenemos que ser súper minuciosos eh, eh, en la conducta en sí y en todo lo que compone esta cadena de eventos. Y acá vamos a ver el ejemplo de Camila. Entonces elegimos la autolesión. ¿Qué lo gatilló? La discusión intensa con su pareja. Entre medio aparece me va a dejar, siento angustia y vergüenza, rumiación, toma alcohol para aliviarse, lo cual juega aún más como con la desregulación y siente la urgencia de autolesionarse. Todo eso pasa entre la discusión y la autolesión. Antes de eso, tenemos otras variables como de vulnerabilidades como el insomnio, conflictos de pareja recientes que también la tienen más cansada, aumento en el consumo de alcohol y consecuencias podemos ver el alivio momentáneo de la tensión, disminución temporal de la angustia, posterior ya culpa y vergüenza, aumento del conflicto y mayor riesgo de repetir la conducta porque en el fondo efectivamente generó alivio en el momento, entonces también eso se va reforzando. Pero bueno, en resumen, hay que trabajar primero hoy con Camila. En el nivel 1 tenemos las conductas que amenazan la vida, la ideación suicida recurrente, un episodio de autolesión la última semana. En el nivel 2 de la jerarquía de conductas que interfieren con la terapia, tenemos que no asistió a su última sesión. En el nivel 3, todo esto es en la agenda de la sesión. Conductas que interfieren con la calidad de vida, el aumento del consumo de alcohol, la crisis con su pareja, faltó 2 días al trabajo. Quizás no vamos a alcanzar a verlo todo en una sesión, no se trata de eso, sino que solo entender cómo guiarnos. Y entonces la secuencia clínica del día va a ser evaluar el riesgo actual y próximo, seleccionar la autolesión como blanco, mantener la agenda en la agenda la inasistencia y dejar para después estos distintos problemas de la calidad de vida que como ven igual son parte de la cadena de eventos. Si Camila dejase de autolesionarse en unos meses más y hoy la conducta problema mayor es una conducta que interfiere con la calidad de vida, que es las discusiones con su pareja, por ejemplo, ya podríamos evaluar esto que antes era el gatillante de esta conducta, ya podríamos pasarlo a evaluar como conducta, ¿se entiende? Y ahí podemos ir viendo qué gatilló esta discusión, qué hubo entre, ¿se entiende? O sea, va a ser el mismo análisis. No es que no nos importe la discusión, sino que la conducta objetivo que tiene que ver con esta jerarquía es la que nos va a guiar. Antes de decidir qué intervenir, entonces se ordena según esta jerarquía y la importancia clínica no es lo mismo que la prioridad inmediata. Vamos siempre como solapando según el contexto completo. El trauma para ella es relevante. Ella parte la terapia diciendo el abuso sexual es lo que ha generado toda esta cadena de eventos, por ejemplo, pero no es el blanco inmediato de la sesión, a menos que tenga que ver con un riesgo hoy vital. Y bueno, un poco en resumen. Preguntas. ¿En qué etapa del tratamiento estamos? Hay riesgo vital, por ejemplo. ¿Qué conductas concretas están ocurriendo? ¿Hay autolesiones? ¿Hay conductas que amenazan la vida? Sí. ¿Hay conductas que interfieren con la terapia? Sí. O sea, vamos pasando así en las preguntas. ¿Qué conductas interfieren con la calidad de vida? Etcétera. ¿Hay información actual o próxima que modifique estas distintas prioridades? Hay que indagar. Seleccionamos este blanco. En el fondo está eh, esta conducta problema o blanco, la analizamos funcionalmente en este análisis en cadena y buscamos las distintas intervenciones en estos eslabones. Que estas distintas intervenciones pueden ser en habilidades DBT, que hoy día no las vamos a pasar, o en distintas eh, estrategias como manejo de contingencia, reforzamiento, exposición, que son distintas herramientas que también utilizan las distintas terapias contextuales. Y así intervenimos. Priorizar entonces no significa decidir qué sufrimiento importa más, sino que qué necesita nuestra atención primero. Ella puede estar sufriendo mucho por las discusiones de pareja, que son gatillantes, pero hay que partir por las conductas. Eso, perdón si me apuré al final, pero es que, bueno, estamos en la hora. Justo. Preguntas, comentarios, gracias por su participación. Francisco.
No sé si te veo. Perfecto, sí. Vamos entonces con las preguntas. Francisco, ahí te estoy dando la solicitud para que puedas reactivar tu audio. Voy al tiro. Ahí estoy. Ya. Buenas tardes. Hoy muchas gracias por el conocimiento que nos está entregando. De verdad, todo muy claro. Y me queda una duda bien grande. ¿Cómo prevenimos la retraumatización de la persona, de Camila en este caso? Ya, Porque, porque dime. vamos a abordar, por ejemplo, las autolesiones y probablemente el gatillante puede ser en las discusiones con su pareja, pero también el gatillante en algún momento podría ser el abuso que sufrió Ujú. y los recuerdos que trae. ¿En DBT hay alguna técnica que usen para evitar la revictimización o retraumatización, que son términos? Sí, sí, justamente empezó a pasar en DBT estándar que el trauma era la génesis de muchas cosas em, y podía interferir en el fondo. No podemos solo eliminar conductas, sino que cuando estamos trabajando en eso, claro, puede haber retraumatización. Entonces hay nuevos protocolos de trauma en DBT cuando vemos que el trauma es algo muy como preponderante en la vida del paciente y está afectando. Hay protocolos que trabajan con una jerarquía donde el trauma se va trabajando como intercalado con esto, pero siempre la amenaza al riesgo, o sea, necesitamos al paciente vivo. Entonces, no es que cuando nosotros trabajamos en torno a la conducta, vamos a trabajar en cómo evitar la conducta, más que en trabajar solo en torno al gatillante e ir entrando en el trauma que la pudo haber gatillado la conducta, sino que, bueno, emergió este, qué sé yo, este recuerdo, esta memoria traumática que gatilló a la paciente. Vamos a ver qué pasa entre este recuerdo que emerge y la conducta problema, y vamos a ir interviniendo en los distintos eslabones soluciones. En trauma se trabaja mucho con exposición, entonces no hay que tener, aunque da miedo, exponer al paciente, siempre en el ritmo del paciente, pero la exposición también es, por no decir la única, o al menos para mí, y desde el DBT, el gran trabajo en trauma. Entonces, exponer al paciente también al malestar que le genera este gatillante, ir viendo distintas alternativas, no es retraumatizar, es justamente también darle alternativas para poder como integrar ese trauma a la memoria y no elegir estas conductas de regulación que pueden generar más problemas. No sé si con eso te respondo. Sí, muy claro la explicación. Y cortito, en la mayoría de las partes usan la escala de Columbia, pero yo la encuentro igual un poco incompleta. La escala que tú presentabas es más completa, porque igual El hay LRAMP, varias. sí, el LRAMP es el que plantea, se llama Linehan Risk, como riesgo de conductas suicidas de Linehan, que es quien plantea DBT. Yo no voy a decir que otra escala es buena o mala, pero aquí al menos desde el DBT usamos solo esta más que escala, es como un protocolo para medir el riesgo. Ujú. Muchas gracias, Nicole. Dale, gracias Francisco. Muchas gracias por la pregunta, Francisco. Maritza tiene la manito levantada también. Ahí te estoy dando para que puedas reactivar. Hola, buenas tardes. Hola. Nicole, tengo una duda un poco, ay, disculpa, tengo una duda un poco específica con respecto al análisis de cadena. Ujú, Mencionabas en la parte de la conducta objetivo, que es el primer paso, y de ahí nos vamos como un poquito hacia atrás, ¿no? ujú. Después nos vamos al detonante y de ahí a los eslabones. En los eslabones mencionabas que había una parte como el factor externo y el factor interno, ¿no? Como la parte de las emociones, el procesamiento, la cognición y también la parte externa. Ahí también podría incluirse en esos eslabones como eventos externos. Te voy a dar un ejemplo. Em, me peleé con mi mejor amiga y dentro de los eslabones, otra amiga que estaba escuchando el conflicto me dijo, tú tienes la culpa. Sí, Ahí podría entrar en los eslabones. eso es un evento externo, sí, Ok. sí, sí. Eso como que en el fondo intensifica todo lo que pasa entre el gatillante puntual y la conducta problema. Pueden ser eventos internos o externos que en el fondo pueden seguir intensificando para hasta llegar a la urgencia, a la acción de la conducta. Ujú. Ok, ¿Ya? Sí, ok, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. dale, gracias.
Muchas gracias, Marisa. Queda espacio para una pregunta más, así que quien quiera levantar su manito para hacer una última duda, ahora o nunca. Sino para ya pasar a las últimas partes ya de este seminario. ¿Nadie más? Ahí, Francisco. Francisco, dale, Francisco. ¿Me reactiva el audio? Por Sí, favor. ahí está. Ya, a ver. Ya, para no perder la instancia de preguntar y nos puede servir a todos en todo caso, Ujú, hace poco tomé una capacitación de ACT. ya, Te hablaba justamente lo contrario de lo que dijiste, que exponer al paciente al suceso traumático estaba completamente contraindicado. Y incluso ya, el docente mencionaba que la terapia cognitivo-conductual no era buena para los pacientes que han sufrido trauma. ujú, ya. Entonces, por ahí Mira, va mi pregunta. te entiendo. Es una pregunta un poco difícil de responder porque nadie tiene la verdad absoluta, ni soy eh, experta en ACT, pero sí te voy a responder con un ejemplo. Si una persona tiene una fobia social y no puede salir de su casa y yo le pido que vaya al Estadio Nacional a cantar frente a todo el mundo, la estoy retraumatizando. Si yo le pido a la paciente que salga a comprar un café y vuelva a su casa, eh, estoy exponiéndola gradualmente. Entonces, la terapia de exposición es una terapia que va más allá del DBT, o sea, la terapia de exposición existe hace mucho tiempo y se ocupa en las terapias contextuales, pero siempre tiene que ser gradual, si no, de todas maneras estamos retraumatizando al paciente. Y esa gradualidad la vamos midiendo junto con el paciente y se ocupan estas escalas subjetivas de malestar junto con el paciente y se va recreando sesión a sesión también las distintas memorias de trauma que puedan ir surgiendo. No exponemos al paciente a que sienta riesgo nuevamente, sino que justamente a que se sienta seguro trabajando con esto. Y eso es caso a caso. Eso te puedo responder desde el DBT. Lamentablemente no me manejo tampoco en acto. Perfecta respuesta, muchas gracias. Me Dale, quedó todo muy claro. dale, Francis. Antonia, última Hola, preguntita. ¿se Dale. escucha? Sí, Sí, todo bien. hola. Hola, Nicole. Quería hacer una pregunta, no, espero que se entienda. Ujú, Al inicio del proceso se hablaba de la construcción de objetivos, la definición de los objetivos terapéuticos, ujú. y yo siempre tengo la duda de cómo construirlos en una etapa tan inicial, porque en el fondo, claro, a mí me pasa que llega un paciente y me dice como, no sé, mi expectativa del tratamiento, mi objetivo es estar tranquilo. Entonces, como que, ¿cómo llevarlo a construir como un objetivo que sea tal vez más concreto o enfocado en la conducta sin apresurarlo en el fondo o decirle como imponerle yo un objetivo? Sí, te entiendo. Es muy amplio, un objetivo, una meta súper subjetiva y puede ser algo muy amplio. Y cuando un paciente viene tan mal, puede venir con no hay sentido en la vida. Entonces también si te dice, hoy no sé, como si quiere alcanzar un sueño inalcanzable y solo va a vivir de frustración, hay que ayudarlo como a ir aterrizando eso. Pero las metas siempre van a estar en torno a los valores. Con valores no me refiero a algo moral o ético, sino que a lo que valoro. Y en la vida del paciente hay una historia donde ha sentido alegría con ciertas cosas, donde la vida sí ha tenido sentido en algún momento, que ha valorado. Entonces se construye en torno a valores. Puede que el paciente no tenga idea si te dice, bueno, es que no me interesa terminar una carrera, no me interesa nada, puede estar muy deprimido y desconectado también. Pero vamos entonces a la historia del paciente. ¿Qué ha valorado? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué valora de la vida? ¿Qué valora de las personas? ¿Qué valora de lo que vive? Y si está desconectado, ¿qué ha valorado? Eso, en torno a los valores. Y se va construyendo con el paciente. Tampoco hay que apurarlo y siempre desafiarse al éxito y no al fracaso. O sea, si mi sueño es ser igual de famoso que Elvis Presley, no sé, y todavía no puedo salir de mi cama. Bueno, yo creo que vamos bajando un poco las metas a cosas logrables, pero siempre en torno a lo que valoro.
esa es la brújula para construir metas. Entonces, preguntar por valores. ¿Qué valoras? Eso es una buena pregunta. Perfecto, gracias Nicole. No sé si quieres dar ahí el último speech para que nos están viendo se entusiasmen y se inscriban en este curso, que estamos Sí, a minutos de comenzar con el sorteo. sí. Ahí te doy el Los espacio. invito a todos. La verdad que el curso está muy bueno porque lo estoy repitiendo porque salió muy bueno, me dijeron. Así que, así que es un curso de DBT donde vamos a ver un poco, porque todo, obvio que no se alcanza todo. DBT es una formación larguísima, pero van a salir igual súper bien formados. Por algo estamos repitiendo el curso, que es para trabajar justamente trauma en estos pacientes, donde tenemos todas estas cosas que pueden ir pasando, pero donde el trauma es una de las cosas preponderantes. Entonces, eh, eso, los invito porque es entretenido. Aparte, bueno, si les gustó cómo di la clase, yo soy bastante lúdica. Así que eso, invitados el próximo martes. Genial. Muchas gracias, Nicole. Te recontrapasaste. Voy Gracias. allá a cerrar la grabación